Amigos, empezamos con la segunda mitad de la miniserie. Aquí conoceremos un poco más del lugar en el que se desarrolla la historia. No quiero darles más detalles para que ustedes mismos los descubran. Espero que disfruten esta historia y la compartan. También quiero recordarles de visitar la página de Facebook del canal, en la que podrán encontrar contenido diferente al que ven aquí. Les dejaré el link en la descripción del video. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo, para que formes parte de esta comunidad. La mayoría de las ciudades y vecindarios no fueron diseñadas con la idea de que la población crecería de manera exponencial y que tendrían que ser redistribuidas. Generalmente la construcción de las carreteras se basa en la necesidad de conectar puntos importantes de la ciudad, delimitándose solo por las condiciones geográficas. Una vez las primeras carreteras han sido construidas, los nuevos negocios y las carreteras circundantes se posicionan a lo largo de la carretera principal, solo dejando espacio para nuevas modificaciones o adiciones, pero nunca dejando espacio suficiente para algún cambio drástico. Esto me hizo suponer que el vecindario de mi infancia tuvo que haber sido viejo. Las primeras casas construidas estaban alrededor del lago, y el área habitable se incrementó gradualmente a medida que se crearon nuevas carreteras a lo largo del camino original. Pero todas esas extensiones terminaban en algún punto, y solo había una entrada y una salida para todo el vecindario. Muchas de las nuevas carreteras estaban limitadas por pequeños riachuelos que se alimentaban del lago, justo como la que estaba a un par de calles de mi casa, a la que llegué a nombrar como La Fosa. Muchas de las casas originales eran enormes, pero después esos terrenos fueron dividiéndose posteriormente, dejando propiedades cada vez más pequeñas. Desde arriba, mi vecindario parecía algo así como un calamar gigante que murió en medio del bosque, y que a alguien se le ocurrió construir carreteras sobre sus tentáculos, para que después los dueños de las tierras empezaran a dividir los terrenos. Desde la entrada de mi casa podía ver las viejas casas que rodeaban el lago. La casa de Doña Maggie era mi favorita. Según recuerdo, ella tenía cerca de 80 años, y a pesar de eso era la persona más alegre que conocía. Todo su cabello era blanco, y siempre tenía vestidos con figuras florales. Siempre nos hablaba a Josh y a mí desde su puerta trasera cuando estábamos nadando en el lago, para invitarnos a comer galletas. Decía que se sentía sola porque su esposo Tom estaba fuera por negocios. Josh y yo nunca aceptamos su invitación porque por alguna razón nos parecía un poco rara. A veces cuando nadábamos nos decía, Chris, John, pueden venir en cualquier momento. También solía decirlo cuando caminábamos de regreso a casa. Doña Maggie tenía un sistema de riego que funcionaba de manera automática, pero en algún punto el temporizador se descompuso, ya que las regaderas se encendían a cualquier hora del día o de la noche, incluso varias veces al día, y en cualquier época del año. Aunque nunca hacía tanto frío como para que nevara en invierno, en ocasiones salíamos por la mañana para ver el patio de enfrente de Doña Maggie, convertido en un paisaje ártico surrealista por el agua que se congelaba durante la noche. Incluso a esa edad estaba maravillado por lo bonito que era. Josh y yo íbamos ahí con frecuencia para caminar sobre el césped congelado y a jugar con los trozos de hielo que quedaban durante la mañana. Un día le pregunté a mi mamá por qué Doña Maggie nos cambiaba los nombres, y ella tardó en elegir una buena respuesta a lo que le acababa de preguntar. Pero finalmente resolvió en decirme: bueno, cariño, Doña Maggie está enferma.
y a veces cuando se siente mal, se confunde. Es por eso que les cambio el nombre a ti y a Josh. No es porque lo haga de mala intención, simplemente hay momentos en que no puede recordarlos. Todo el tiempo está sola en esa casa enorme, así que no hay problema si quieres hablar con ella de vez en cuando mientras estés nadando en el lago. Pero debes seguirle diciendo que no cada que te invite a entrar a su casa. Pero no seas grosero, para que no vayas a herir sus sentimientos. Y yo le respondí a mi mamá: pero se sentirá mejor cuando su esposo vuelva a casa, ¿verdad? Ya lleva mucho tiempo de viaje de negocios, así que ya no debe tardar. Mi mamá volvió a tardar en darme una respuesta, pero finalmente respondí un poco triste: cariño, Tom no volverá a casa. Tom está en el cielo porque murió hace muchos años. Pero como te dije, doña Maggie está un poco confundida y se le olvidan algunas cosas. Probablemente pueda confundir a alguna persona con Tom, pero él se ha ido. Todo esto me lo contó cuando tenía 5 años, y aunque no lo entendí del todo, me sentía muy triste por doña Maggie. Ahora entiendo que tenía Alzheimer, y que ella y su esposo tuvieron 2 hijos que se llamaban Chris y John. Los 2 hijos habían buscado la manera de repartirse los gastos de su mamá, pero nunca la iban a visitar. Realmente no sé cuál haya sido el motivo. Tal vez se habían peleado, o la enfermedad de doña Maggie los había alejado, o tal vez simplemente vivían muy lejos. Probablemente Josh y yo nos parecíamos a ellos. Realmente nunca los conocí, pero ahora me doy cuenta de qué tan solitaria era la vida de doña Maggie. Durante el verano, mientras iba al kinder, pero antes de que empezara el proyecto Globos, Josh y yo nos habíamos dado a la tarea de explorar el bosque cerca de mi casa, al igual que los riachuelos que se desprendían del lago. Sabíamos que los bosques entre nuestras casas estaban conectados, y pensamos que sería genial si el lago cerca de mi casa estaba conectado de alguna forma con el arroyo que estaba por su casa, así que nos propusimos descubrirlo. Íbamos a hacer un mapa. El plan era hacer 2 mapas por separado, y luego juntarlos. Haríamos primero un mapa explorando cerca del arroyo, y después haríamos otro mapa siguiendo el flujo del lago. Las primeras semanas fue muy fácil. Caminábamos por el bosque a un lado del agua, y nos deteníamos cada cierto tiempo para dibujar en el mapa. Parecía que ambos mapas se cruzarían en cualquier momento. Como era de esperarse, no teníamos las herramientas necesarias para hacerlo, y decidimos que dejaríamos una marca de tierra, con una rama en la parte hasta donde llegáramos a explorar cada día. Éramos los peores cartógrafos del mundo, eso es seguro. Pero a nuestro favor, puedo decir que el bosque se iba haciendo cada vez más espeso, y era muy difícil avanzar en la exploración. Tal fue el caso que perdimos un poco de interés en el proyecto, y redujimos nuestras exploraciones significativamente cuando empezamos a vender raspados. Después de mostrarle a mi mamá las fotografías que me habían mandado a la escuela por el proyecto Globo, y mi mamá me quitara la máquina de raspados, nuestro interés en los mapas aumentó. Habíamos pensado en un nuevo plan a pesar de las nuevas restricciones que había puesto mi mamá, y que por algún motivo se había vuelto mucho más vigilante de lo que hacía. Eso significaba que no podía estar tanto tiempo en el bosque para buscar nuevos caminos. Fue ahí cuando se nos ocurrió crear una balsa. Debido a que en el vecindario estaban construyendo casas nuevas para la gente que se estaba mudando, las compañías constructoras dejaban mucho material de desperdicio en la fosa. Originalmente teníamos un dibujo de un barco impresionante, con un mástil y un ancla, pero las perspectivas fueron disminuyendo rápidamente. Terminamos por tomar varias piezas de espuma plástica, que reforzamos con tablas, y finalmente juntamos todo con cuerdas e hilo. La balsa flotó bastante bien, y actuamos como si hubiera sido fácil de construir, pero sé que al menos yo estaba sorprendido. Tomamos unas ramas muy grandes que usamos como remos, aunque más bien nos empujábamos sumergiéndolas hasta el fondo del río. Cuando el agua se hizo muy profunda, nos acostamos sobre nuestros estómagos y usamos nuestras manos para remar, aunque no funcionaba muy bien. Dimos varios viajes para lograr llegar con la balsa hasta la parte del bosque difícil de explorar. Navegamos un rato, y la próxima vez correríamos por el bosque hasta llegar a la balsa, y viajaríamos un poco más. Seguimos con esto durante mucho tiempo ya habiendo empezado la escuela. Josh y yo fuimos asignados a grupos diferentes ese año, así que como no nos veíamos tan seguido en la escuela, nuestros padres nos dejaban jugar todos los fines de semana. De hecho, como los padres de ellos trabajaban los fines de semana, la mayoría los pasaba en mi casa. Hicimos un progreso excelente, pero cuando finalmente llegamos a un punto en el que no pudimos explorar más allá,
No pudimos encontrar un lugar para dejar la balsa. El bosque era demasiado espeso y el agua había erosionado la tierra a tal punto que las raíces húmedas y retorcidas de los árboles salían por encima de la superficie del agua. Teníamos que regresar cada vez y acabar dejando la balsa en la misma parte del bosque que nos motivó a construirla en primer lugar. Y peor aún, el invierno estaba por comenzar y ya no teníamos una justificación para poder salir de casa con nuestros trajes de baño. No avanzábamos nada, simplemente teníamos que volver antes de expandir nuestra exploración. Un sábado, cerca de las 7 de la noche, Josh y yo estábamos jugando cuando una amiga del trabajo de mi mamá llamó a nuestra puerta. Se llamaba Samantha y la recuerdo bien porque le propuse matrimonio un día que acompañé a mi mamá al trabajo. Mi mamá dijo que tenía que ir al trabajo por un problema que había surgido y que volvería más tarde de lo normal. Su auto estaba en el taller, por lo que tendría que viajar con Samantha. Me advirtió que no saliera de la casa por ningún motivo y que no le abriera la puerta a nadie, y estaba explicándome que me llamaría cada hora para ver cómo estaba, pero recordó que nos habían cortado el servicio por falta de pago, que de hecho ese fue el motivo por el que Samantha llegó sin avisar. Finalmente terminó por salir de la casa mirándome fijamente y diciéndome que no fuéramos a salir. Esta era nuestra última oportunidad. Observamos desde la ventana cómo se alejaba el carro, y tan pronto el auto dio la vuelta en la esquina, corrimos hacia mi habitación. Tomé mi mochila para guardar algunas cosas mientras Josh iba por el mapa. «Oye, ¿tienes una linterna?», preguntó Josh. «No, pero vamos a volver antes de que oscurezca», le respondí. Pero Josh insistió. Estaba pensando que deberíamos tener una, solo por si acaso, y yo volví a responder. «Mi mamá tiene una, pero no sé dónde la guarda». Me quedé en silencio un momento y corrí a mi closet, y bajé una caja del estante superior. Josh me veía extrañado y volvió a preguntar, «¿Tienes una linterna ahí?». Abrí la caja y tomé 3 bengalas romanas que había guardado de entre las que mi mamá hizo para el día de la independencia el año pasado, junto con un encendedor que me las había ingeniado para quitarle unos meses atrás. Podría asegurar que al menos tuviéramos algo de luz si la necesitábamos. Esto ocurrió unas semanas antes de tener la oportunidad para temerle al bosque, así que no fue el miedo lo que motivó nuestra búsqueda de una fuente de luz, solo lo que ya sabíamos del bosque. Guardamos todo en la mochila y escapamos por la puerta trasera, cerciorándonos de haber cerrado para que mi gato Cajas no se fuera a salir. Teníamos 1 hora y 50 minutos para nuestra aventura. Corrimos lo más rápido que pudimos por el bosque y llegamos a la balsa en unos 15 minutos. Teníamos nuestros trajes de baño debajo de nuestra ropa, así que nos quitamos las camisas y nuestros pantalones y lo dejamos cerca de la orilla del agua. Desatamos nuestra balsa del árbol, agarramos nuestros remos y empezamos a navegar. Tratamos de movernos rápidamente para llegar a un punto más allá del contenido de nuestro mapa, pues no teníamos tiempo que perder con vistas antiguas. Después de que pasamos el último lugar registrado en el mapa, el agua se hizo mucho más profunda. Estaba oscureciendo y se estaba haciendo más difícil distinguir entre un árbol y otro, y ambos nos estábamos sintiendo un poco nerviosos. Remábamos velozmente con la intención de ahorrar tiempo, pero esto estaba haciendo demasiado ruido. A lo lejos podíamos oír el crujido de hojas muertas y ramas caídas que se partían en el suelo. No sabíamos qué tipo de animales había en esta parte del bosque, pero estábamos seguros que no queríamos averiguarlo de noche. Mientras yo corregía el mapa que yo estaba iluminando con el encendedor, nos dimos cuenta de que los sonidos que escuchábamos no eran al azar. Tenían algo parecido a un ritmo, como alguien caminando a la orilla del lago, pero estaba tan oscuro que no se veía nada. Parecía estarse alejando de nosotros ligeramente, yendo más allá de lo que teníamos dibujado en nuestro mapa. Había calculado muy mal el tiempo de luz de sol que tendríamos en nuestra aventura. Dije lo primero que se me vino a la mente, buscando una respuesta de quien estuviera a la orilla del lago a esta hora. ¿Hola? Nos quedamos estáticos por un momento hasta que Josh empezó a burlarse. ¿Hola? Hola, señor monstruo en el bosque. Sé que está escondido en la orilla, pero quizá quiera responder mi hola. Me di cuenta lo tonto que había sido mi hola. Fuera lo que fuera, no iba a responder. Ni siquiera me había dado cuenta de lo que había dicho hasta después de decirlo. Josh continuó burlándose diciendo hola de todas las formas posibles,
y me uní a sus burlas haciendo voces de diferentes tipos y en diferente volumen. Seguimos así por unos minutos mientras intentábamos hacer girar la balsa para regresar, cuando lo escuchamos. Un hola proveniente del lugar justo donde llegaba nuestro mapa. Se escuchó más bien como un susurro fuerte, como un hombre con los pulmones muy cansados. Habíamos logrado dar la vuelta a la balsa, por lo que el sonido venía desde nuestras espaldas, y lentamente volteé en dirección de donde habíamos escuchado el sonido, mientras buscaba las bengalas romanas con las manos. ¿Qué estás haciendo?, susurró Josh, pero ya era muy tarde, ya la había encendido. Cuando la mecha chispeante se unió en la envoltura, la sostuve hacia el cielo. En realidad nunca había usado una de estas, pero pensé que sería fácil de usar. Una bola de fuego verde y brillante se disparó hacia las estrellas y se extinguió velozmente. Reajusté mi brazo hacia el horizonte. Podía recordar que tenía varios colores, pero no sabía cuántas veces podía disparar una de estas hasta que se hubiera agotado. Una bola de luz roja salió desprendida y crepitó por los árboles, pero no vi nada. «Solo vámonos», presionó Josh, girándose para señalar la dirección a casa, y empezó a remar con agitación. Apunté solo una bengala más, bajando el brazo directamente hacia el bosque frente a mí, y otra bola roja fue lanzada del tubo. Viajó en línea recta hasta chocar con un árbol, explotando la luz brevemente en un diámetro mucho mayor, pero seguí sin ver nada. Dejé caer la bengala al lago y observé una última bola de fuego penetrar el agua, solo para apagarse rápidamente. Una vez que comenzamos a remar en dirección a mi casa, escuchamos el crujido de hojas en el bosque, que se notaba que ya ni siquiera estaba intentando ocultar. El crujido de las ramas y el pisoteo de hojas se escuchaba aún más fuerte que el ruido de nuestros intentos de remar desesperadamente. Sea lo que fuera, estaba corriendo. A causa de nuestro pánico, estábamos golpeando la balsa con demasiada violencia, y sentí como una de las cuerdas bajo nuestro pecho se estaba soltando. Le advertí a Josh, pero ya era muy tarde. Nuestra balsa se estaba empezando a romper. Dentro de poco tiempo se había deshecho, y los dos nos estábamos aferrando a un pedazo de espuma plástica. Pero las piezas no eran lo suficientemente grandes como para mantenernos a flote, y nuestras piernas estaban por debajo del agua fría del invierno. En un momento vi como el mapa había caído al agua, y le grité a Josh señalándolo para que intentara agarrarlo, pero ya era demasiado tarde. El agua estaba muy fría como para movernos con libertad, y ambos vimos cómo el mapa se iba alejando. Josh y yo coincidimos que teníamos que salir del agua. Nos acercamos a la orilla como pudimos, aún escuchando el sonido de las ramas quebrándose por lo que venía hacia nosotros, desde la parte de atrás del bosque. Llegamos al lugar donde habíamos dejado nuestras ropas. Nos quitamos los trajes de baño y nos vestimos con la ropa seca. Me puse mi pantalón, pero algo andaba mal. Me giré hacia Josh y le pregunté dónde estaba mi camisa. Lo vi encogerse de hombros y después decir que tal vez el viento le empujó hacia el agua y que simplemente se fue flotando. Le dije a Josh que se fuera a la casa y que le dijera a mi mamá que estábamos jugando a las escondidas si llegaba a preguntar algo. Yo tenía que encontrar mi camisa, así que corrí detrás de las casas y busqué por el agua, pensando que tal vez, con algo de suerte, también encontraría el mapa. Realmente estaba buscando muy rápido porque tenía que llegar antes que mi mamá. Estaba a punto de rendirme cuando una voz sonó detrás de mí. «Hola». Volteé lentamente. Era doña Maggie. Nunca la había visto por la noche, y bajo la luz de la luna se veía bastante frágil. Su semblante alegre que la caracterizaba parecía haberse apagado con la luz del sol. De hecho, no podía recordar haberla visto sin alguna sonrisa, así que su rostro se veía extraño. «Hola, doña Maggie», respondí a su saludo y ella continuó. «Hola, Chris, no podía ver que eras tú por lo oscuro que está». La calidez y su sonrisa volvieron a su rostro. Bromeando le pregunté si me iba a invitar a comer algunas galletas, pero dijo que quizá en otra ocasión. Estaba muy ocupado buscando mis cosas como para prestarle atención realmente, pero sonaba feliz, así que no me sentí mal. Dijo otro par de cosas más, pero tenía prisa. Le dije buenas noches y corrí hacia mi casa. La podía escuchar detrás de mí, caminando por su jardín congelado. Llegué unos minutos antes que mi mamá, y para cuando ella llegó, Josh y yo ya nos habíamos cambiado de ropa y nos habíamos calentado. Nos habíamos salido con la nuestra, a pesar de que habíamos perdido el mapa.
¿La pudiste encontrar?, me preguntó Josh, y yo le respondí: no, pero vi a doña Maggie. Me llamó Chris de nuevo. Alégrate de nunca haberla visto de noche. Ambos nos reímos, y él me preguntó si me había invitado a comer galletas, bromeando con que debían ser terribles porque ni siquiera lograba regalarlas. Le dije que no lo había hecho, y él se sorprendió. De hecho, ahora que me detenía a pensarlo, yo también lo estaba. Cada vez que la veíamos nos ofrecía galletas, y ahí estuve yo preguntándole por galletas, aunque solo fuera en broma, y me dijo que no. Mientras Josh seguía hablando de doña Maggie, noté de pronto que el encendedor aún podría estar en mi bolsillo, y sería un problema si mi mamá lo encontraba. Agarré mi pantalón del suelo y revisé mis bolsillos. Sentí algo, pero no era el encendedor. Desde mi bolsillo trasero saqué un pedazo de papel doblado. Era el mapa. No sabía qué pensar. Lo vi irse flotando. Dibujado en el papel, dentro de un óvalo grande, estaban dos figuras de palitos tomados de la mano. Uno era mucho más grande que el otro, pero era imposible saber quiénes eran. Ni siquiera tenían rostro. El papel estaba roto, así que faltaba una parte, y había un número escrito cerca de la esquina superior derecha. Era un número 15 o un 16. No estoy seguro. Nerviosamente le entregué el papel a Josh y le pregunté si él lo había puesto en mi bolsillo en algún punto, pero se burló de la idea y me preguntó por qué estaba tan preocupado. Apunté la figura de palitos más pequeña y a lo que estaba escrito a su lado. Eran mis iniciales. Le conté a Josh el resto de la conversación que tuvimos doña Maggie y yo, y siempre me había atribuido el comportamiento extraño a su enfermedad, hasta revisar los eventos en mi mente todos estos años después. A medida que lo analizo ahora, regresa el sentimiento de tristeza profunda que me provocaba doña Maggie, pero es magnificado por una sensación amenazadora de desesperanza cuando reflexiono acerca de lo que trató de decirme con un quizás en otra ocasión. Sabía lo que había dicho, pero no comprendí lo que significaba. Ni comprendí lo que sus palabras significaban semanas después, cuando observé a hombres con trajes anticontaminantes anaranjados cargando lo que pensé que eran unas bolsas negras de basura, desde su casa. Aún no lo comprendí cuando clausuraron la casa, y la cercaron poco antes de que nos mudáramos. Pero ahora lo entiendo. Entiendo por qué sus últimas palabras fueron tan importantes, incluso si ni yo ni ella nos dimos cuenta en aquel momento. Esa noche, doña Maggie me dijo que Tom, su esposo, había vuelto a casa, pero ahora sé quién se mudó realmente, al igual que sé por qué nunca vi el cuerpo de doña Maggie siendo trasladado en una camilla. Las bolsas no estaban llenas de basura.